Sí. Sé que él está en Estados Unidos, no sé en qué parte. ¿En Michigan? Ahora, yo dije Michigan hoy, no sé por qué. Pero ahora quiero saber bien. Señoras y señores, es un placer para nosotros y para mí en especial que hoy, por primera vez, ¿Quién, che? en Cultura Zip, Ajá. esté Seba Cere. Bravo, Seba. Hola, guachi, ¿cómo anda, Seba? Hola, hola. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Feliz día para el Eco. No sabía que el Eco tenía así un día. No, hoy tenemos como así un programita especial. Ah. Hoy es como nuestro programa de sorprendí yo gente también. importante. Yo creo que, ¿a quién Vos nos sos uno de saludamos? ellos. Ah, me siento honrado. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Seba, estás en Estados Unidos, pero ¿en qué parte? Así es, estoy en Los Ángeles como base. Estuve en Michigan, igual no estás equivocado cuando dijiste eso. Estuve en Michigan hace un mes más o menos. ¿Y qué te llevó? Porque ya te fuiste hace varios meses. ¿Qué te llevó a irte para allá? Era un conjunto de varios proyectos que, nada, para hacerlos legalmente necesitas tramitar toda una visa que se llama visa artista, es una visa O1, digamos, que parte de las condiciones de esa visa te requieren también quedarte como un tiempo de corrido. Entonces como que acumulé varios proyectos que venía juntando durante todo este tiempo y fue como, bueno, me quedo este año allá, después ya puedo ir, entrar, hacer todo lo que quiero. Pero como que el primer año te piden que te quedes acá como para demostrar que por qué la pedís es real. Entonces como que junté varias cosas que tenía y digo, bueno, este va a ser el año donde transito toda esa parte. Después ya soy libre. Seguramente, Seba, ya lo has hablado un montón de veces, pero es la primera vez que estás con nosotros. Seba es gran muralista de nuestra ciudad, del país, del mundo, me arriesgo a decir. Quiero que hablemos de la Zener House, en un ratito también de eso. Pero Bueno. ¿cómo nace tu amor por el muralismo, por el arte, por la pintura? La realidad es que nace un poco del vivir, como literalmente yo siempre digo como disfrutar la vida, como algo, ¿viste? Y básicamente nació así, yo de chico por ahí, ¿viste? Estaba entre el skate, la bici y todo eso, y siempre cuando ves videos estaba el graffiti como gran parte. Y medio que con un amigo empezamos, che, ¿qué pasa? Bueno, nada, conseguimos uno de los aerosoles. Empezamos como a hacer algunos grafitis de acá para allá. En ese momento la realidad como nada, tomándomelo muy en serio, no conocía a nadie, digamos, que se dedique a eso. No sabía que era posible vivir de eso y no sabía tampoco lo que se podía hacer con un aerosol en ese momento. Entonces como que empecé así, básicamente pintando algunos grafitis. Después en un momento, como Tandil es bastante pequeño, el daño que hace el graffiti para mí fue muy fácil verlo. Y yo en ese momento vendía aerosoles para no tener que pedirle a mis viejos, digamos, la plata en sí, como que me armé un mini negocio de aerosoles y como que en parte me empecé a sentir cómplice. Mi viejo igual siempre como apoyando, era la persona que transportaba los aerosoles de Buenos Aires para Tandil. Y en un momento me dijo, che, yo estoy siendo cómplice de todo esto que están haciendo. Entonces como que ahí eso me empujó a mí como a hacer un cambio y decir, bueno, con la misma herramienta quizás se pueden tomar paredes que estén dañadas, pedir permiso, tomarte el tiempo de hacer algo más producido y a partir de ahí como hacer ese switch, ¿viste? Ese cambio. Y así fue que empecé a hacer piezas como más producidas, como que me nace ese interés por hacer algo más allá de hacer algo rápido e irte, sino como que algo que quede, que mejore el espacio, que impacte positivamente, vamos a decirle. Y después, años más tarde, descubrí por Instagram, creo que fue, o por Facebook, a un artista español que pintaba hiperrealismo con aerosol y ahí me explotó la cabeza. Fue como, qué locura que este tipo, con lo mismo que yo hago unas letras, hace un retrato, ¿viste? Y eso como que me abrió la cabeza, fue como, ¿viste? Y a partir de ahí dije, bueno, quiero hacer esto. Y como que de a poco me empecé a meter, a intentar. Al principio era todo súper lineal y plano y qué sé yo. Y después con el tiempo yo creo que cuando tenés ganas de hacer algo es como que vas aprendiendo de todas las cosas que vas escuchando. Si te interesó, digamos, es como que, no sé, de diferentes charlas vas como rescatando cosas que te sirven como para eso que querés hacer. Y así con el tiempo, practicando, pintando un montón, fue como que se fue mejorando, que es al día de hoy yo siento que sigo mejorando, como que nunca se corta, digamos, como que siempre me planteo desafíos y cosas como para decir, bueno, ok, esto es fácil,
voy a ir por esto, que es por ahí un poco más desafiante, pero seguramente voy a ir aprendiendo en el medio como para poder terminar la pieza como quiero. Hola Seba, ¿cómo estás? Amalia de este lado. A propósito de eso que mencionás de las habilidades y todo eso, de cómo fuiste perfeccionando el método, te quería preguntar si de alguna manera cuando arrancaste tenías alguna habilidad o te gustaba el dibujo o fue algo que te surgió así como de ese comienzo con el skate y todo lo del graffiti. No, la realidad es que fue bastante del ir haciendo en el proceso, porque nunca fui como esos, viste, esos niños superdotados que agarran así y se tiran 7 líneas en una hoja en 5 minutos y de repente te hacen un cuerpo de una. La realidad es que ese no era yo. Como que de chico, no sé, pintaba soldaditos así chiquititos de plomo, viste, con un pincelito, pero más allá de eso, después siempre fui muy inquieto, si vamos a decirlo de una forma, entonces me gustaba estar afuera, estar con mis amigos en la calle, eso, viste, andando en skate, en bici, lo que sea. Entonces como que esa parte más artística se fue desarrollando a medida que iba pintando, viste, era como que siempre tuve eso del desafío, entonces como que me planteaba algo más difícil que la vez anterior, como para yo tener que ir rompiendo todas esas cosas, pero se fue aprendiendo mucho en el camino, como bastante autodidacta y bastante de ver otras cosas como para decir, mira cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. ¿Y tuviste momentos así de pensar que esto te frustraba o que lo dejabas todo porque no te salía o siempre, bueno, con esa decisión de seguir para adelante? No sé si como de querer dejarlo, no me pasó, de decir, bueno, listo, a la mierda esto, justamente porque era parte como de un proceso, como que siempre miré para adelante, ¿viste? Como que siempre sabiendo que era un proceso, que es algo por lo que hay que pasar, y siempre supe que había que cambiar cosas, digamos. Entonces eso me ayudó al tenerme paciencia. Obviamente hay momentos sí más frustrantes que otros, pero es como que es un tiempo corto mientras que estoy pintando. Capaz que estoy pintando y no me gusta lo que estoy haciendo y digo, no, esto está horrible, lo tengo que tapar y empezar de nuevo y es como, bueno, paciencia y empezar ahí mismo a tomarme el tiempo de hacer todos los detalles, qué sé yo, hasta que haces como algunas cositas que decís, ahí veo el dibujo que quiero hacer, digamos, y ahí es como que me tranquilizo, pero es más como en tiempo corto, no a nivel vida decir, no, esto no me sirve. Seba, ahí estamos viendo justo en pantalla una nota que te hizo la BBC. Cuando ya empiezan los medios internacionales a hablar de tu laburo también, cuando eso empieza a llegar, ¿qué se siente o cómo te sentiste cuando llegó esa primera nota internacional donde ya tu laburo empieza a valorarse no solamente dentro de tu circuito, por así decirlo, sino cuando ya la cosa se extiende a nivel mundial? Y para mí eso fue un flash, básicamente lo voy a decir así, como muy emocionante, como que estaba viendo esa nota con mi vieja, lagrimeando, porque era como, qué locura, yo nunca me lo imaginé, digamos, es como que, como te comentaba, como que siempre fue como ir siguiendo el camino y ir contactándome con gente. La primera vez que vine acá a Los Ángeles fue en 2017, y conocí una productora, que esa productora después me contactó con otra, viste, como que se va haciendo toda una cadena, como básicamente todo. Y nada, después el ver de cómo todos esos mini pasitos que uno va haciendo de repente tienen ese tipo de impactos y verlo reflejado así, por ejemplo con una nota internacional o algo así, que decir, qué loco todo el camino que ya recorrí, que medio que ni cuenta me di también en el momento, porque es como que vas haciendo, ¿viste? Vas como, en mi caso voy como pintando, voy avanzando, voy conociendo gente, se terminan haciendo amigos, termino teniendo una relación re cercana, después esos amigos te dicen, che, estamos con este festival en Inglaterra, ¿querés venir? Vamos, ¿viste? Y como todas cosas que se van armando que en el momento no te das cuenta y después cuando lo veo reflejado en algo así y el impacto que uno está generando con lo que estás haciendo y demás, para mí es como un impacto fuertísimo, es como que digo, qué loco, y también un poco me motiva al seguir, ¿viste? Al seguir como vengo, digamos, y siempre como mejorando, teniéndome paciencia, que en definitiva todo llega a largo plazo, mediano plazo, pero un poco mi mensaje es ese, es como, bueno, es seguir. Seba, acá Martín te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. ¿Todo bien? Te pregunto, ¿en qué momento adquiriste tu estilo? Porque vos tenés un estilo muy propio. En Tandil hay muchos muralistas, no sé, el Mones, Moco, Acelón, Lucho desde un árbol. Pero vos tenés un estilo muy propio donde vos ves una pared por la que pasaste y decís, bueno, esto es un Seba Zener, por más que no veas la firma.
Yo creo que eso es parte también del recorrido de cada artista. De hecho, a todos los que nombraste también tienen su estilo propio, Sí. digamos. Y como que es un poco siempre el objetivo de cada uno, ¿viste? Como decir, bueno, quiero hacer esto, o diferenciarme de tal manera, o hacer cosas específicas. Porque a mí me gustaba mucho el realismo, ¿viste? Entonces digo, bueno, quiero ir por el realismo. Cuando sentí que estaba más o menos como teniendo esa herramienta de saber hacer, de saber pintar realismo, porque también eso te enseña un montón, te enseña mucho de colorimetría, de cómo mezclar colores, de todo ese tipo de cosas, como para lograr ese realismo que querés. Entonces fue como que digo, bueno, esto está bien relativamente, ahora me gustaría dejar un concepto atrás, porque en definitiva uno cuando pinta una pared no le pregunta a nadie, pues es como que yo voy, le pido permiso, sí, al dueño de la pared quizá, o me llaman para pintar una pared, pero después no le pregunto nada a nadie de todas las personas que pasan caminando todos los días. Claro. Entonces fue como si voy a estar afectando a esas personas que pasan caminando, porque sé que les afecto, porque cada vez que estás pintando siempre pasa gente, te pregunta, te habla y demás, digo, ¿con qué mensaje quiero afectar yo a esa gente? Entonces ahí fue cuando empecé a ir más por lo conceptual, con esto de pintar al revés, por ejemplo, de como presentarle, vamos a decir, una problemática a esas personas, de decir por qué está al revés cuando podría estar normal, y es como, bueno, ¿qué puedes hacer vos con eso? Digamos, podés aceptar las cosas como son, podés cambiar el punto de vista de cómo lo estás mirando. eh, y a partir de ese momento donde se detienen, porque termina sucediendo eso, como que se detienen a pensar un poco, generalmente las obras tienen como algo conceptual, que son cosas que yo pienso que son necesarias comunicar, por ejemplo. Uno de los últimos que hice es como una especie de ángel, digamos, que está parando el tiempo a través de las nubes y como generando el paraíso con las manos. Y un poco son cosas que yo pienso y que tengo como parte mía, que digo, nosotros podemos generar ese propio paraíso si estamos dispuestos a hacerlo, digamos, si estamos dispuestos a trabajar por todo lo que tenemos que trabajar, por todo lo que tenemos que atravesar, pero la capacidad la tenemos yo, ustedes, todo el mundo básicamente, de crear lo que uno tiene ganas de hacer y ir y con el tiempo ir como haciéndolo, digamos. Entonces como que ese tipo de impulso fue lo que a mí me llevó como para decir, bueno, quiero que este sea mi estilo, donde yo estoy poniendo algo específico que genera un impacto en principio para que la gente se detenga y después que puedan interpretar la obra. Y en esto que decís de dejar un concepto en las obras, en las paredes, las soltás las obras y te lo consulto por si después cuando ves alguna que es intervenida, o recuerdo una que arrancaste en Juncal y Alvear una pared y que ahora te pusieron un edificio y que no la pudiste terminar. ¿Las soltás? Sí. ¿Te lamentás cuando ves que las intervienen o qué te pasa? Depende mucho, obviamente. Generalmente uno cuando pinta sabe que quedan en la intemperie, digamos, como que están en la calle justamente. Entonces como que no tenés mucho poder de decisión de lo que suceda. Muchas veces pasa que terminás viendo que la gente lo recontra respeta porque capaz que una pared, no sé, hasta hace 5 años pintada, nadie le puso una simple raya, nadie le hizo nada. Y ahí es como que decís, qué loco cómo se respetó, digamos. Como que medio que lo importante en parte es como tener un buen registro, una buena foto o algo que te quede como para la memoria. Y después sí, un poco soltarla. Después si tenés el poder o no de corregirlo, por ejemplo, que vaya alguien, te lo raye y lo podés pasar un día y corregirlo, genial, como para que dure limpia y que se mantenga. Pero sí, es algo que un poco tenés que soltar también. Estamos hablando con Seba Zener. Ustedes si están en la 104.1, si no, como decimos siempre, vénganse para el Eco Streaming, nuestro canal de YouTube, también a la pantalla de Eco TV. Recién, Seba, nombrábamos a varios de los muralistas y las muralistas, también agregó a Seb, que se quedaba sin aire. Viviste todo este proceso, a ver, desde que tu viejo te traía los aerosoles hasta y que la gente en Tandil se enojaba porque le pintaban la casa, hasta ahora que la gente te llama, sea vos o a cualquiera de los muralistas, y les ofrezco esta pared para que hagan algo. ¿Cómo viviste vos como muralista, como protagonista, todo ese crecimiento y ese nuevo aval que tuvo el tandilense que lo aceptó, que empezó a aceptar los murales? Claro. Y en Tandil, digamos, sí. Como la pregunta. Y yo creo que eso, que Tandil justamente, como la escuela que se generó de muralismo desde que arranqué yo y arrancaron los chicos y demás, como que fue bastante fuerte, digamos. Porque medio que de repente estaba ahí y como que explotó y como que cada uno fue por su lado relativamente.
Y eso se termina viendo, ¿viste? Como la aceptación de la gente como para el muralismo, y termina después estando reflejado en la calle, con proyectos, por ejemplo, el proyecto que hicimos con Rotonda, que se pintó toda la esquina ahí cerca del dique y demás. Esas son cosas que terminan pasando gracias a que todos los muralistas fueron haciendo su trabajo, digamos, y generando que la gente lo termine aceptando, porque justamente mostrás algo diferente, mostrás cómo con una pintura o con arte podés cambiar un espacio, y generar algo positivo, algo, vamos a decirle, visualmente lindo o lo que sea, que no es simplemente un frente de obra vacío, sino que, bueno, estás viendo una obra de arte, y aparte de eso tenés diferentes estilos en la ciudad, de los diferentes artistas. Además también hay artistas muy buenos en Tandil para ser una ciudad tan chica. Entonces, como que eso, en lo personal, me parece bárbaro. Yo también siento que eso, como un poco a mí, lo que me preguntaban, lo de la Center House, un poco lo que siento también es como por ahí al estar en estos lugares pintando y demás, cuando vuelvo a Tandil, es como llevar esas cosas para allá también, ¿viste? Es como, eso para mí es como que es cerrar un círculo, si lo voy a decir de una manera, donde también puedo como poner cosas que por ahí voy aprendiendo en otros lugares, en la ciudad de donde soy, que es lo más importante. Recién lo nombraste, Seba, la Center House. Ahí lo fui a ver una o dos veces a Niño Neo. Un espacio también donde se le empezó a dar lugar a la música urbana. ¿Cómo nace la idea de tener la house, de empezar a brindarle un espacio también a las nuevas generaciones? Porque también se convirtió en eso. Y eso nace, no sé si viste que al lado de la Center hay un paredón gigante. Y nace así, por ese paredón, porque estaba en el Castillo Morisco con mis amigos, veo la pared esa y fue, che, esa pared tiene que estar pintada. Yo venía de estar viviendo 4 meses en Hungría, porque estuve por allá, porque iba a pintar un edificio bastante grande como ese, digamos, en aquel lado, pero bueno, fue el COVID, entonces no pude, me quedé ahí hasta que pude volver. Cuando volví, hice la cuarentena, todo eso, salgo de la cuarentena, voy a pasear un rato, porque aparte me encanta pasear, digamos. Veo la pared y digo, qué locura esa pared, no tiene una ventana, no tiene nada, se ve desde acá, me parece que estaría increíble pintarlo. Después, bueno, me empecé a meter, había algunas cosas por las cuales no me podían dar permiso. Quién sabe, quizás el día de mañana sí, cuando vuelva. Y cuestión que cuando voy a ver la pared, al lado está esta casa medio abandonada. Y digo, bueno, hice un intercambio con la inmobiliaria al principio por algunos arreglos a cambio de tener el alquiler. Después la seguí alquilando y como estando ahí yo sabía que el proyecto se iba a demorar por estos temas que tenían. Y fue como digo, bueno, ¿qué hago con este espacio? Y empecé como medio a dejarme ser, que es básicamente lo que hice toda mi vida, como empezar a hacer. ¿Viste? Es como que para mí los primeros pasos son empezar a hacer. Podés pensar un montón, pero como que lo más importante es empezar a bajar las cosas a tierra y hacerlas. Entonces, en principio, como que pinté una parte de la pared como del living, ¿viste? La sala donde cantó el Neo. Como que hice una parte de eso para que sea el fondo de la fotografía que hicimos de referencia para pintar en ese edificio. Y así arrancó la estética de la casa en sí, por pintar un pedacito. Después se consiguieron los sillones, el reloj, que es lo que está todo en la fotografía esa, que bueno, el día de mañana la verán si se pinta o no. Y cuando tenía el espacio fue como, bueno, ¿y ahora con este espacio qué se puede hacer? Porque justamente es un lugar donde se pueden hacer un montón de cosas y a mí un poco lo que me llamaba era como, sabiendo de que por ahí viajo y no estoy tanto allá, era como tener un espacio donde esté mi esencia, pero que yo no necesariamente no tenga que estar ahí todo el tiempo, pero sigan sucediendo cosas, se puede aportar a la cultura local y demás, como desde otro lado. Y Neo medio de la nada, un día, porque yo me llevo bien con él desde antes, me dijo, cuando hicimos la primera sesión, me preguntó si yo conocía algún lugar donde se podía hacer algún show más íntimo para algunas personas y dije, bueno, intentemos hacerlo acá. Salió bárbaro, salió hermoso, pintamos un auto en el patio, estuvo re divertido, y a partir de ahí fue como, pucha, mirá, esto se puede hacer. Entonces como que a partir de ahí es que empezó ese lado de la Center House Session, digamos, donde por ahí llevo a diferentes raperos que no han ido a Tandil, que son en la escena de Argentina muy conocidos y como muy, muy referentes.
y después los conecto con artistas locales como para que los artistas locales tengan como esa oportunidad que es muy cercana, porque están todos cantando en una casa y son personas, ponele, el Fianru, que era el último que cantó, es alguien que yo escucho desde que tengo 12 años, digamos, y después de ver un video que estaba cantando en el living de la casa, y yo estando acá era como, no, qué locura esto que está pasando. Como que ahora el 8 de noviembre hacemos otra con Baroner, que también es un artista que yo admiro muchísimo, y como potenciar que eso suceda en la ciudad donde soy, con artistas que yo admiro un montón y que a la vez tengan como ese nexo con artistas locales, como que me hace bien, digamos. Y además, como el lado B que también estamos haciendo, que por ahí hoy lleva un poco más de tiempo, pero es algo que estamos empujando más, que es el lado gastronómico, donde estamos ahí en conexión con los chicos de 21 y con Tommy Vidauri, que nada, lo que hacen ellos conceptualmente con la comida y cómo tratan la comida, los procesos, los tiempos y demás, es algo que yo también admiro un montón y que siento que es sumamente importante para el ser humano del saber y de conocer ese tipo de cosas. Entonces como que es algo que lleva más tiempo porque bueno, tuvimos que preparar toda la cocina, preparar todo el espacio como para que sea un lugar gastronómico de la altura que queremos que sea y demás. Entonces como que hoy estamos empujando mucho para eso, como para presentar este tipo de propuestas un poco diferentes, que son muy conceptuales, digamos, donde uno va y capaz que comes alimentos que están en el patio de tu casa y vos ni siquiera sabías que existían. Y esas cosas para nosotros es como muy importante porque es alimento, básicamente, es lo que nos da energía. Tal cual. Para mí, antes de que termine este año de Cultura SIP, tenemos que hacer una transmisión desde la Cener House. O sea, para mí, sería increíble. Sí. Para mí, ¿quién te dice? ¿Sabés que está abierto el canal de Twitch porque está la idea de en algún momento hacer una especie de podcast o algo ahí en la Cener House? Así que si hacen una cosa de esa, sería como el fichín. No quiero hacer el 100%. Anuncio. Ni que tampoco. No voy a hacer el anuncio de que antes de fin de año va a haber un Cultura SIP desde la Cener House. No voy a hacer el anuncio, pero ¿Quién dice? ¿Quién te dice? ¿quién lo dice? ¿Quién dice que rapeamos nosotros? ¿Quién le dice que también venga el Neo ese día? ¿Quién dice? Y el Neo es gran parte, él es gran parte. Neo es parte de este programa. Porque básicamente también. él puso la primer chispa. Bueno. Digamos, el Neo es un capo, digamos. Seba. Así que Mirá. hay que ponerle fecha y ya está, listo. Pasanos la llave que nosotros cuidamos la casa. Querido Seba, gracias por haber hablado este rato con nosotros, gracias por haber estado acá en Culturita. Sos parte de la familia del Eco porque siempre ha venido Seba Leco, así que gracias por haber hablado hoy con nosotros, en serio. No, muchas gracias a ustedes siempre por el apoyo y por tenerme en cuenta y bueno, por compartir también lo que hago. Así que muy agradecido y bueno, nos vemos a la vuelta. Un abrazo. ¿Ya tenés fecha de vuelta o no sabes cuándo? Sí, en marzo estoy ahí. Bien. Dije sí o sí, en marzo para mi cumpleaños estoy ahí porque extraño un montón, extraño a la abuela, a la familia, viste, todas las cosas que uno hace cuando está allá, así que quiero ir a visitar, así que sí, para marzo ya voy a estar ahí. Amiguito, te mandamos un abrazo, gracias. Les mando un abrazo gigante, muchas gracias a ustedes. Señoras, señores, así pasó Seba Cener en Cultura SIP.